¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada, día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. Y desgraciadamente tenemos que seguir pegados en probablemente lo que es el escenario de mayor inquietud hoy día en el planeta. Estamos hablando de Ucrania, Rusia. Hay una escalada obvia cuando se autoriza a lanzar misiles por parte de Estados Unidos a Ucrania dentro de territorio ruso. Eso es algo que de alguna manera remece todo, y Raúl nos va a contar a ver qué implicancias pueda tener esta nueva situación. ¿Para qué estamos con cosas? La venimos conversando hace ya bastante tiempo de que cómo se escala en un conflicto bélico, porque alguien en algún momento dado deja de, qué sé yo, pegarse combo como en el ring, deja de dispararse con riflecito y empieza a utilizar otro tipo de armamento que causan más daño. Exacto, y no solamente armamento nuevo, sino que el alcance del armamento es la gran diferencia en estos momentos, porque Estados Unidos autorizó a Ucrania, y luego lo hizo Gran Bretaña y Francia, a utilizar misiles que pueden golpear cientos de kilómetros al interior de Rusia. Hasta ahora, digamos, Ucrania tenía estos misiles, pero no tenía autorización para utilizarlos. Bueno, pasaron las elecciones en Estados Unidos y el presidente Biden estimó de que este era el momento para aprovechar este periodo que va hasta enero, cuando, digamos, antes que asuma Trump, claro. Y autorizó este uso de estos misiles, que son difíciles de tener, pero ya los primeros 6 que fueron lanzados, Rusia dice que logró derribar a 5 y que un sexto dio en un blanco sin relevancia. Bueno, es la típica en las situaciones bélicas que cuando te atacan dicen, bueno, pero eso no dolió. Pero el hecho es importante y marca un cambio cualitativo en el apoyo, y ese es el punto central. Hasta ahora Estados Unidos se había abstenido, pese a que le brindaba toda la ayuda posible a Ucrania, se había abstenido de apoyarla en ataques dentro del territorio ruso. Este es el peldaño que se ha vulnerado. Ahora, Raúl, ¿tú crees que esto pueda ser posible? Este permiso que otorga Biden a Ucrania, ¿puede ser posible sin que lo haya consultado con Donald Trump? El presidente que va a asumir dentro de poco tiempo más la presidencia de la República. A mí me parece que esta es la típica cosa que uno no puede mandársela solo cuando se le está acabando el periodo, porque tiene que de alguna manera empatizar con la idea de el presidente que viene a reemplazarlo. No se me ocurre que no pueda esto haber sido conversado con Donald Trump. Bueno, la verdad, en rigor, no lo sé, pero te propongo una hipótesis contraria, un fait accompli. Es decir, yo genero un hecho político a través de la autorización que obliga a mi sucesor a asumir las consecuencias de lo que yo he hecho. Y sabemos, desde la campaña, que Trump está por mermar la ayuda a Ucrania, y finalmente Trump ha planteado Ucrania que se rasque con sus propias uñitas. No es un tema por el cual Estados Unidos tenga que estar virtiendo cientos de miles de millones de dólares. Es un saco sin fondo en una guerra que igual está perdiendo, y que si la pierde tampoco es un drama para Estados Unidos. Ese es el punto de vista de Trump. Bueno, y claro, el presidente Biden ha comprometido fondos enormes de cientos de miles de millones de dólares, y dice, esto es parte de mi legado. Es decir, yo no quiero quedar en la historia como el presidente que entregó todos estos fondos y finalmente se perdió. Y bueno, existen esas dos visiones. Por lo tanto, no necesariamente están confabulados, y ambos lo ven de la misma manera. Y una movida de ajedrez
que está destinada a obligarte a aceptar ciertas condiciones. O sea, tú dices, Donald Trump, por ejemplo, que ha tenido muy buenas relaciones con Vladimir Putin, digámoslo así, y con los rusos en general. Sí, claro. Y ha tenido varios llamados telefónicos. Por supuesto. Y por lo tanto, tú dices, y fíjate que viene interesante la posición, Biden de alguna manera le hace un all-in a Trump. Ok, tú vas a retirar los ataques o los misiles que nosotros le estamos dando a Ucrania, vas a desmilitarizar a Ucrania con respecto bueno, hazte responsable de la situación. Exacto, exacto. Y por eso, digamos, deberíamos tener los antecedentes, la evidencia concreta, pero como estas cosas se manejan con gran sigilo, pero de lo que uno sabe hay una crítica muy severa de una gran cantidad de parlamentarios republicanos a la gestión que hizo el presidente Biden en esa guerra, de haber comprometido tanto a Estados Unidos y que ellos estiman que es un saco sin fondo, que hay mucha corrupción en Ucrania, que los ucranianos no han podido resistir y que es una guerra en definitiva por las características de ambos bandos sin destino, que Rusia va a ganar sí o sí y que mientras antes se concluya, tanto mejor y menos serán las pérdidas para Ucrania, y se da por sentado que en una negociación, si siguiendo la idea de Trump, o su promesa de acabar con la guerra en 24 horas, es decir, yo llego y denme un día y yo termino esa guerra. Bueno, hay una sola manera de terminarla, es obligar a Ucrania que ceda los territorios que ha perdido a mano de Rusia. A Rusia no la va a sacar de esto del Donbass, que ha conquistado con muchas pérdidas humanas, pero gran cantidad de muertes, y que es un sector, un territorio filorruso. Es decir, buena parte de ese territorio, la lengua dominante es el ruso, y gran parte de la población se siente identificada con Rusia, económicamente está ligada a Rusia, por lo tanto, digamos, es como Crimea, que era parte de Rusia hasta que por una gestión administrativa del presidente Khrushchev decidieron cedérsela a Ucrania. Pero, digamos, dada la historia de esa región, que además los territorios pasaban de un imperio a otro, de un ducado a otro, las fronteras están en evolución y por lo tanto no es, digamos, no son situaciones consolidadas, y hay el problema que, por ejemplo, en América Latina no existe poblaciones, por ejemplo, una gran cantidad de rusos residiendo en Ucrania. Bueno, eso también se vio en otros países, y cuando hay grandes minorías de nacionales de otro país, eso le da otra visión. Sí. Pero te quiero plantear otro tema que es de gran importancia. Junto con entregar misiles, el presidente Biden, a mi juicio, comete una transgresión tan importante como los misiles, y es entregar minas antipersonales. Estados Unidos le va a entregar minas antipersonales a Ucrania. Dado que Ucrania está en una inferioridad militar evidente, pero también numérica, no solamente en cuanto a armamento, a capacidad logística, sino que tiene menos soldados, y la mina antipersonal es un arma, se la llama un arma estúpida, para distinguirla de las armas inteligentes, que son las que discriminan. Es decir, un misil, tú le puedes poner un blanco muy específico. La mina yace bajo tierra. El que la pisa, la pisa. Y fíjate, históricamente, el 30% de las víctimas de minas antipersonales son niños, menores de edad. Niños que juegan y entran en un terreno baldío, ignoran que hay minas. ¿Y cómo llegan las minas ahí? Bueno, pasa una patrulla, una hipótesis, de soldados ucranianos, tienen que descansar y dicen, van a pasar una noche en un lugar. Estoy rememorando situaciones que vi en la ex Yugoslavia, y ponen 4 o 5 minas. Claro, y el que se nos acerca, podemos dormir con alguna protección. Bueno, y cuando se retiran al día siguiente, lo último que recuerdan,
vamos a sacar claro. las minas, quedan ahí y bueno, por cierto, son una amenaza permanente para la población civil, para los animales, es decir, digamos, donde hay ganado, es regular que vacas, caballos pisen estas minas y por supuesto los animales mueren, pero el tema central son los seres humanos que pasan por allí y que quedan cerrados grandes sectores, grandes territorios. Y esto va en contra de la Convención de Minas Antipersonales de 1997, que han firmado más de 160 países la han firmado, y que Estados Unidos y Rusia no han firmado, ninguno de los dos, se permitan esto, yo creo que es realmente vergonzoso. Y fíjate que hoy día en la mañana, en CNN Radio, yo empecé a buscar ayer y encontré, porque estaba con la duda, ¿cuánto se demora un misil de Rusia en llegar a Estados Unidos y cuánto se demora un misil estadounidense en llegar a Rusia en caso que quede la crema? Y fíjate, sabes que el ruso, si es que es por tierra, lanzado desde tierra, se demora más o menos 15-20 minutos en llegar a Washington, D.C. Y si es que lo lanzas de un submarino, se demora más o menos 12 minutos en llegar. Y más o menos lo mismo pasa en el caso de los misiles estadounidenses. Se demoran más o menos unos 15-20 minutos en llegar si son lanzados desde un sector de tierra y un poco menos si es que son lanzados desde un submarino. Estamos hablando de 20 minutos, 15 minutos. Es de esas armas que, además, que una vez que los lanzas, no tienes cómo pararlo. Que ese es el problema que tienen. Por eso cuando se empiezan a meter misiles en esta cosa y amenaza, la toma de decisión es compleja. En el caso de Estados Unidos, tiene que haber una orden presidencial para lanzar un misil nuclear al otro lado. No sé si es que en Rusia es la disposición del gobernante y ya, y se acabó. Bueno, es un tema de discusión, Fernando, porque Putin acaba de señalar que está modificando los protocolos de utilización de armas nucleares. Por lo tanto, no sabemos exactamente cuáles son las modificaciones, pero a grandes rasgos es la idea que si un país desde territorio hostil, apoyado por un país con capacidad nuclear, ataca a Rusia, Rusia está en condiciones de utilizar armas nucleares. Sí. Ahora, las armas nucleares son, es como hablar de armas de fuego, es decir, van desde una pistolita a un cañón, es decir, todas son armas de fuego y tienen poderes radicalmente diferentes. Hay armas tácticas que tú las puedes lanzar sobre un lugar y van a destruir una aldea y van a generar cierta radiación, pero las puedes lanzar con artillería. Es decir, de ese grado estamos hablando a, digamos, un misil intercontinental que va con 10 o más cabezas nucleares que se distribuyen, es decir, estamos hablando de una gama enorme. Pero ahí hay un punto que la hemos conversado muchísimo nosotros acá, que incluso le pusimos un título que se llamaba La guerra a las represalias, que resulta de que hoy día estamos incursionando en un terreno donde efectivamente tú puedes decir, mira, el equivalente a la pistolita calibre 22 es un misil nuclear chiquitito que te lo mando para allá. Pero lo que normalmente ocurre cuando algo de eso pasa es que alguien dice, bueno, me toca a mí, tengo que responder a esto. Y si es que no voy a responder diplomáticamente o levantando las manos para decir me rindo, voy a responder de alguna forma que sea relativamente proporcional al daño que me mandaron, que es la lógica de la represalia. Bueno, manda la represalia. ¿Y qué hace el otro cuando recibe la represalia, que fue el que primero partió? De repente escala, un poquitito más. Ese es el tema que estamos acá. Las bombas nucleares tienen este poder de aterrorizar a la población, pero al que tiene el poder de apretar el botón para que salga el primer misil, él no tiene la más leve idea si es la última cosa que hace. Es cierto,
y es imposible saberlo. Estamos estrictamente en territorio desconocido y sobre esto hay multitud de juegos de guerra en que se ha especulado qué pasa si yo muevo esta pieza, el otro mueve la otra, y a eso se dedican las academias militares, a juegos de guerra, tratando de adivinar cuál será el comportamiento de tu adversario, y si tu adversario hace A, ¿qué voy a hacer yo? Y cuáles son mis opciones, cómo escalo sin obligar al otro a doblar la apuesta. En fin, sobre eso hay una gama enorme de literatura y se ha pensado mucho, y bueno, no lo vamos a saber, desgraciadamente, hasta que ocurra. Y cuando ocurra, veremos cómo se reacciona. Yo decía en la mañana en la sección Cuestión de Opinión de CNN Chile Radio que ya los países nórdicos empezaron a sacar masivamente instrucciones respecto de cómo prepararse para el caso de que esta cosa escale, y empezaron a generar panfletos que los entregan, manuales a todas, donde les dicen el tipo de comida que tienen que tener guardada en la casa, las cosas que tienen que hacer, en fin. Bueno, ellos están ahí en la mitad de esa situación, muy próximo a aquello, pero ya empezaron a precaverse en caso de que la tontera prime. Sí, también lo puedes interpretar como parte de guerra psicológica de parte de los respectivos gobiernos nórdicos, de decir a la población, esto es un conflicto serio, hay que prepararse y por favor acá tienen en estos manuales cómo comportarse si es que esto llega a lo peor. Pero por supuesto no solamente la población de los países nórdicos, sino que los rusos están viendo muy de cerca qué es lo que ocurre, y en general los nórdicos siempre se han anticipado a los conflictos, y por eso les ha ido también en muchos de los conflictos. Por eso, porque se han preparado muy bien, y eso es parte de la capacidad de disuasión. Es decir, a nosotros no nos van a quebrar, nosotros estamos preparados, no se metan con nosotros. Y una forma no agresiva, es decir, yo no voy a molestar, no voy a dar señales agresivas hacia Rusia, pero yo instruyo a mi población que se prepare para la eventualidad de una guerra. ¿Qué le estoy diciendo a Moscú? Ojo, estamos preparados para lo peor. De manera que habrá que, y ojalá sea esa hipótesis. Tú dices que todo esto es un juego de, básicamente, sugerencias subliminales, digamos. Absolutamente. Bueno, digamos, no lo puedo... esa es mi lectura de lo que está ocurriendo. Ojalá yo esté en lo cierto y no sea una preparación real para un conflicto que ellos ven como inminente. No soy partícipe de los debates que tienen sobre la gravedad de la situación, pero normalmente se utilizan, y también lo hemos visto, los ejercicios de enlace, una serie de operaciones militares destinadas a advertirle a la población que algo puede ocurrir, que no necesariamente va a ocurrir, pero estamos preparados. Y yo creo que esto tiene un poco ese cariz. Digamos, si realmente los países nórdicos creyeran que van a una confrontación bélica a corto plazo, probablemente serían incluso más discretos en hacer las preparaciones. Oye, una última cosa sobre esta situación. ¿No ha habido ninguna intención ni una señal, como hubo en algún momento dado hace unos meses atrás, de que eventualmente pueda generarse un polo de discusión o de diálogo en torno a esta situación? Sí, y digamos, muchos piensan que la guerra se está agudizando y se ha autorizado esta cohetería y las minas antipersonales. Uno, por la debilidad que ha demostrado Ucrania en el campo de batalla, pero que, digamos, en este interregno que va desde el gobierno de Biden a que asuma Trump, las cosas se van a empeorar porque ambos bandos van a tratar de consolidar sus posiciones. Y a eso responde esta cohetería contra Rusia en territorio ruso, tratar de, digamos, debilitar o retardar el avance ruso y, por supuesto,
digamos, a la espera de que Trump llegue y ver cómo pretende cumplir con la solución de en 24 horas yo resuelvo ese problema. Él ya ha hecho promesas en las elecciones anteriores, también dijo que con Norcorea era pan comido, que él lo podía resolver en cuestión de días, y bueno, ya sabemos que se reunió con Kim Jong-un y no se resolvió el problema, pero no, digamos, esa es la intención, y en este caso es mucho más que las palabras de Trump, sino que hay un partido republicano y muchos de los partidarios, de los miembros que componen el gobierno, comparten este punto de vista de que esa es una guerra sin destino. Por lo tanto, el nerviosismo en Kiev es realmente grande. O sea, están a la espera de qué viene. De que Estados Unidos le quite el apoyo. Claro, y ya se ve en Kiev un cambio de lenguaje y no hablan de luchar hasta el fin, sino de encontrar una solución diplomática al corto plazo. Okay. Eso es clarísimo que están preparando el terreno para la llegada de Donald Trump. Exacto. Vamos a tu libro. El libro. Bueno, una de mis autoras favoritas, Margaret Atwood, Perdidas en el bosque. Es muy ingeniosa la carátula además porque se ve un gato. El ojo de un gato ahí. Pero sí. El ojo de un gato es un pájaro. Ah, un pájaro. Se está mirando un pájaro. Exacto. No, este es un pájaro. Con las dos patitas. Lo veo, pero me imagino que lo que trata de decir, no sé, supongo que es que está viendo o mirando hacia un pájaro o algo así. Sí, no sé exactamente qué. Pero está bonito. De los cuentos, no. Lo que yo creo que tiene Margaret Atwood en varios de sus cuentos es una ambigüedad, que tú no sabes hacia dónde va, y ella es una gran narradora. Sí. Y describe con una minuciosidad increíble, y es una narradora que como, tiene un estilo muy ameno, con humor, tiene mucha ironía. Podría escribir, el cuento podría ser infinito. Es decir, son situaciones domésticas que se van encadenando, y entonces la primera serie de cuentos es de una pareja, matrimonio hombre y mujer, que van viviendo una serie de situaciones y cómo enfrenta al marido, y es casi como te diría, un copucheo, pero un copucheo muy ameno y con contenido. Y, por ejemplo, deja caer en uno de los cuentos, me llamó la atención, esto transcurre en Canadá, y dice, y ellos por primera vez probaron el ajo. O sea, y después comentándolo con otras personas, sí, el ajo en muchos países era completamente desconocido. Y, por ejemplo, otros elementos como la alcachofa entraron relativamente tarde al menú. Y así tiene una serie, es muy puntillosa y le presta mucha atención al detalle. Y los cuentos tienen suspenso. O sea, uno espera el final, cómo van a terminar. A veces terminan hacia abajo, como se dice, y otras terminan hacia arriba. Sí, como que se desinflan a veces y otras veces... Es un género bien especial el cuento. En Chile, de hecho, está lleno de cuentos chilenos que son muy buenos, que a uno lo enseñaban en el colegio, yo me acuerdo hasta el día de hoy. Hay una gran tradición de cuentista. Yo me acuerdo hasta el día de hoy de un cuento que a mí siempre me impresionó, que es de Olegario Lazo Baeza, que se llamaba El Padre, que se llama el cuento. No voy a decir de qué se trata porque es cortito y por lo tanto haría un spoiler. Pero los cuentistas chilenos eran muy buenos. Pero sí, muy bueno en el colegio te pasaba mucho. A mí me impresionó mucho Polidela, ¿no? Polidela, ¿no? Que tiene un cuento que encontré que era sobre la desconfianza del chileno, y transcurre en un viaje en tren. Y es exquisito porque uno se siente totalmente identificado con la sospecha. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué me mira así? Claro, no, salvaje, ¿no? En la época que yo estaba en el colegio se pasaba mucho en castellano los cuentos chilenos. Y cuentos chilenos hay libracos grandes que tienen antología de cuentos chilenos, que es un clásico, debe tener unas 500 páginas o 550 páginas de puros cuentos, y cuentos muy buenos, de todo tipo de cosas. Ahora, condensar una capacidad
no solamente de relato, sino que además una capacidad de transmitir emoción a través de muy pocas páginas, porque el cuento tiene la característica de que no es un libro, es una cosa más condensada. Acá son más o menos 15 páginas. Claro, requiere mucho talento el condensar ese tipo de cosas. Como decimos en periodismo, es mucho más difícil escribir corto que escribir largo. Exactamente. Pero este libro, Margaret Atwood, yo lo recomiendo. Ella es una escritora consagrada, sí. Tiene novelas y ha triunfado mundialmente y realmente es muy ameno, muy entretenido. Es como yo diría una lectura ideal para el verano. ¿Y los cuentos son de distintas características? Absolutamente. Ya. Tiene una serie sobre su relación con su madre, mala madre, y los conflictos de un adolescente con su madre, otra, como te decía, de un matrimonio, en fin, son muy variados. Mira, muy interesante. ¿Cómo se llaman los cuentos? Perdidas en el bosque. Perdidas en el bosque. ¿Qué trata solamente de mujeres? No, de femeninos? No. Trata de todo tipo. De hecho, aunque en general las protagonistas del cuento son mujeres, son sobre situaciones diversas. Estupendo. Margaret Atwood, entonces. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos, por cierto, mañana tempranito en CNN Chile Radio y el lunes en Tolerancia Cero también con Última Mirada el mismo lunes. Hasta luego.